Bienvenidos a Tanakh, una serie de cápsulas donde invitamos a todos aquellos que nos escuchan a leer la palabra de Dios. Ya hemos comentado acerca de la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, así como los libros considerados históricos y las 3 obras mayores del Nebim. Ahora comenzaremos a hablar de los 12 libros restantes que comprenden la división de las obras menores. Existen varias maneras de dividir estos libros. Nosotros los acomodaremos para una mejor comprensión cronológica en aquellos que fueron hablados antes, durante y posterior a los exilios que sufrieron tanto el reino del norte como el reino del sur. Así que hoy iniciaremos esta sección con el libro del profeta Jonás. A diferencia de los libros proféticos que hemos estudiado hasta ahora, donde su principal objetivo es dar a conocer lo que Dios había hablado a su pueblo en un tiempo específico, este libro nos cuenta la historia de Jonás, un profeta rebelde escogido por Dios para llevar un mensaje a un pueblo que no es Israel en la ciudad de Nínive. Los hechos descritos en este libro han sido ubicados entre los años 770 y 750, esto es el siglo 8 antes de Cristo. Sabemos por Segunda de Reyes 14, 23 y 25 que tal vez Jonás no era la mejor opción para haber llevado el mensaje de Dios a los ninivitas, pues en este pasaje leemos cómo da una profecía al rey Jeroboam II, que posteriormente, según Amós capítulo 6, fue revocada por Dios. Así que aún no hemos tocado su libro y Jonás parece ya estar metido en varios dilemas. Dentro de las páginas de este libro, que solo cuenta con 4 capítulos, encontramos lo siguiente. Capítulo 1. Comisión de Jonás. Dentro de este capítulo hay 3 puntos principales a resaltar. Número 1. Rebelión y huida de Jonás. ¿Alguna vez se ha preguntado la razón por la que Jonás no quiso obedecer a Dios? Bueno, se sabe que los asirios eran crueles y despiadados. Se distinguían por la gran violencia que utilizaban al pelear contra otros pueblos, incluido el pueblo de Israel. Así que Jonás sabía que si obedecía a Dios, éste los perdonaría, y él no quería que eso pasara. Para que se entienda un poco mejor, algunos comparan este llamado como si Dios le hubiera pedido a un judío que fuera a predicar a la Alemania nazi en medio de la Segunda Guerra Mundial para que el Señor los perdonara. Así de complicado estaba el asunto para Jonás. El segundo punto dentro del capítulo 1 es la tormenta. Al leer sobre la tormenta, note que no fue una tormenta normal o natural, pues el verso 4 dice claramente que Dios la provocó. Fue tan inusual y violenta que los mismos marineros comenzaron a echar suertes para saber por causa de quién era la tormenta. Esto lo podemos ver en el verso 7. El tercer punto dentro del capítulo 1 es la desobediencia de Jonás descubierta. Antes de que fuese descubierta su desobediencia, él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Pero mientras el resto de la tripulación clamaba a otros dioses, él simplemente se echó a dormir sabiendo que por causa de él era la tormenta. Verso 12. Dentro del capítulo 2, que habla acerca de las consecuencias de su desobediencia, hay 3 puntos a resaltar también. Número 1. El castigo de Jonás. El haber sido tragado por un pez durante 3 días es claramente una figura de lo que habría de experimentar años después nuestro Señor Jesús, en su muerte y resurrección, tal como él mismo lo dijo en Mateo 12, 38 y 39, cuando le demandaron que diera una señal, respondiéndoles que la única señal que él les daría sería la del profeta Jonás. El segundo punto es la oración de Jonás. En el verso 2 y 6, Jonás compara al pez con un sepulcro, pero aún más impactantes son los versos 4 y la segunda parte del 6, pues él sabe que va a salir de esta situación para cumplir la voluntad del Señor.
Esto debe de ayudarnos a producir fe en nuestros corazones, de que no importa qué tan fuerte es la tormenta por la que estamos pasando, o si ya estamos dentro del pez, nuestro Dios puede librarnos para cumplir su voluntad, para cumplir su propósito en nuestras vidas. El tercer punto dentro del capítulo 2 es la liberación de Jonás. Algunos exégetas consideran que no solo estuvo 3 días dentro del pez para crear la figura de la muerte y resurrección de nuestro Señor. También fue el tiempo que tardó el pez en regresarlo a obedecer la orden que Dios claramente le dio. Dicho en otras palabras, lo estaban llevando a la fuerza. Sí, a la fuerza. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, tú eres mi Señor y yo soy tu siervo? Bueno, pues, el Señor manda y el siervo obedece. El capítulo 3 es fascinante porque vemos las respuestas tanto de Jonás como las del pueblo de Nínive. En ella leemos cómo Jonás entra en la ciudad y comienza a proclamar, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esto fue todo su mensaje según la escritura. Nunca especificó cuál era el pecado de Nínive, cómo debían de responder y nunca menciona a Dios. Así que pareciera que solo trata de cumplir a medias, dando la menor cantidad de información a los ninivitas, intentando sabotear así su propio mensaje. El lenguaje de la Biblia de las Américas no utiliza la palabra destruida, sino arrasada. Una de las aplicaciones para esta palabra en su raíz es la de desmontar o desarmar algo con la intención de armarlo nuevamente. En resumen, esto habla de transformación, y fue lo que al final ocurrió con la ciudad. Fue arrasada, fue transformada. Asimismo, el número 40 en la Biblia habla de cambio o de transformación. Recordemos que en el diluvio llovió por 40 días y el mundo cambió totalmente. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto y no fueron los mismos que entraron, los mismos que salieron. Número 40, número de transformación. El segundo punto dentro del capítulo 3 es la respuesta de la ciudad de Nínive. La situación histórica de los ninivitas puede explicar su buena disposición y arrepentimiento como resultado al mensaje de solo 8 palabras de un profeta extranjero. El poder asirio se encontraba en su punto más bajo en aquellos días. Durante el reinado de Assur-Dan III, en el 773 al 756 a.C., habían sufrido grandes derrotas militares, problemas políticos, hambrunas, insurrecciones locales y además también se sabe que habría ocurrido un eclipse el 15 de junio del año 763 a.C. Y esto pudo haberse tomado como un terrible presagio. Así que cuando vieron y escucharon que un hombre había salido del mar diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, inmediatamente creyeron y se arrepintieron. En la parte final del libro, capítulo 4, el enojo de Jonás, Dios utiliza a una calabacera, un gusano y un viento solano para mostrarle a Jonás que sus prioridades no están en orden. Jonás no ve las cosas como Dios las ve, pues mientras Jonás deseaba venganza, Dios deseaba mostrar su amor y misericordia aún con los enemigos de su pueblo. Y bueno, pues hasta aquí nuestros comentarios sobre el libro del profeta Jonás. El profeta que trató de huir de Dios, sabotear su mensaje y seguramente el único profeta en la escritura que se enojó porque Dios lo utilizó para salvar a más de 120,000 personas con un mensaje de solo 8 palabras. ¿Qué les parece? ¡Wow!
Impresionante. Recuerde escribirnos sus comentarios abajo del video y en nuestra página de Facebook. Usted nos encontrará como Cornerstone Querétaro. Deseamos que lo que hemos explicado el día de hoy le sirva en su lectura personal para entender un poco más este libro. Pero mejor aún, que el Espíritu Santo de Dios le enseñe a usted en lo personal lo que debe aprender de él, del profeta Jonás. Que Dios le siga bendiciendo grandemente y hasta la próxima.